¿El presidente le cumplió o no le cumplió al Consejo de Estado? ¿Lo que hizo ayer fue una argucia legal o estaba totalmente justificado frente a la organización jurídica de este país? ¿Qué hizo el presidente, Hernando? ¿Cuál es la realidad jurídica de esto? Pues Gustavo, la respuesta de plano es no, no se acató el fallo del Consejo de Estado y vamos estrictamente a lo jurídico. Para eso nos va a dar luces una muy importante decisión de hace algunos años también del Consejo de Estado, de hace exactamente 11 años, es decir, una jurisprudencia que se ha sentado y que no ha tenido discusión durante más de una década. Ahí dice Gustavo con relación a las alocuciones del presidente unos requisitos específicos. Lo primero, lo lógico, si son alocuciones presidenciales es porque son alocuciones del señor presidente e impone esa sentencia que ellas son personales, no conjuntas, no colectivas. Segundo, deben versar sobre asuntos urgentes de interés público. Deben además también, como tercer elemento fundamental, ser necesarias para informar a los ciudadanos y permitir la participación efectiva en la vida colectiva. Al rompe surge, Gustavo, un ejemplo que es el que le ponían uno en el colegio. Una cosa es un trabajo individual y otra cosa es un trabajo en grupo. Un consejo de ministros es un trabajo en grupo, un trabajo colectivo. Una alocución presidencial, en este caso, es un trabajo individual. Ayer ciertamente no se había cumplido, no se habría cumplido con esos parámetros y ciertamente se descalifica de manera injusta un fallo muy importante del Consejo de Estado que lo único que hizo fue aplicar el derecho, Gustavo. Hernando, es decir, alocución obviamente no fue, porque pues uno sabe lo que es una locución, a menos que se estén inventando un término nuevo. Pero lo que el presidente decía es que tenía que haber mayoría de ministros para que fuera un Consejo de Ministros. Y técnicamente estaban el Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el ministro de Salud, que es un ministro, la directora del IDEAM, estaba la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Pava, y el viceministro de Salud, Jaime Orrego. Había solamente un ministro. Eso no le sirve al presidente como un argumento para su fortaleza y su testimonio de que es que eso no era un Consejo de Ministros. Ahí hay un punto fundamental, Vanessa, y me parece interesante la cuestión planteada, y es que la locución presidencial es solitaria, no en conjunto. Para eso existen dentro del ordenamiento otro tipo de intervenciones. Al haber intervenido, así fuera o fuese un ministro, como fue ayer el ministro de Salud, o cualquier otro funcionario público, deja de ser una locución presidencial y se convierte en otra cosa. Es más, también pensemos en esto. ¿Por qué es importante la tipificación de la locución presidencial? No por un modismo o una taxonomía jurídica, también porque ello corresponde al derecho a la oposición. Y dice la ley 1909 del año 18, aprobada también hace bastante tiempo, que una vez se genere una locución presidencial, puede existir réplica por la oposición. Si ayer partimos de la base entonces que eso no fue alocución presidencial, ni fue Consejo de Ministros, estamos quitándole el corazón al derecho de réplica que tiene la oposición y eso ciertamente también podría ser no democrático. Ahora, Hernando, déjeme hacer de abogado del diablo. Me lo estoy imaginando porque me parece haberlo visto. Usted me corregirá. Si el presidente de la República, sea quien sea, el presidente Petro, el presidente Duque, el presidente Santos, se para en una alocución presidencial con 10 funcionarios a su lado para dar el anuncio de la baja de una importante cabecilla en la lucha contra la seguridad. Es una alocución. Él habla y luego permite que hable el comandante de las fuerzas militares, el ministro de Defensa. Ahí están hablando varios funcionarios públicos y es una alocución presidencial. Claro, Gustavo. Entonces ha debido, por ejemplo, incursionarse en el escenario de rueda de prensa o de manifestación pública o de otro tipo de escenario, pero alocución presidencial da cuenta de un escenario en el cual única y exclusivamente y de manera exclusiva participa el presidente de la República. Es más, pensemos en esto, porque nada mejor, Gustavo, frente a las críticas que se hacen a la reciente sentencia del Consejo de Estado que mirar otras. Y entonces yo me refiero a otra sentencia también muy importante, una sentencia en este caso que tiene casi 25 años de la Corte Constitucional, quiere yo decir, aplicable como usted bien dice, con independencia de quién sea el actual presidente de la República. Y ahí la Corte Constitucional, incluso en la época Uribe, condicionó la posibilidad de efectuar alocuciones presidenciales precisamente esa participación personal y a un grado de urgencia.
Pero además también, de manera complementaria, el Consejo de Estado ha dicho que si una alocución presidencial, ojo, no se ajusta a las condiciones legales, que son las que venimos diciendo, esa emisión puede ser considerada irregular y de otro lado también puede dar lugar a indemnización en favor de los operadores de televisión afectados. Doctor Herrera, creo que usted ya había hecho mención a este asunto, pero me parece que sigue siendo un argumento también repetido del gobierno, y es que mientras se resuelve la impugnación que ha hecho el ministro Benedetti a esa decisión, al fallo del Consejo de Estado, pues el fallo todavía pues puede no estar en firme y se pueden seguir haciendo las cosas tal y como el presidente las ha venido haciendo, a pesar de esas diferencias que se señalaron entre lo que vimos ayer en televisión, entre la locución del Consejo de Ministros. ¿Ese argumento se sostiene? Es un mal entendimiento el que tiene Jorge Eduardo, el ministro, sobre cómo aplican las tutelas. ¿Qué nos responde eso? El decreto de tutelas dice que tan pronto se decida una tutela, la interposición de esa impugnación, que valdría a una eventual apelación, no suspende los efectos de la decisión. Luego, entonces podríamos decir fácilmente que la decisión del Consejo de Estado sigue siendo vigente y no tiene por qué darse marcha atrás. Luego, ese argumento desde la perspectiva y desde el cotejo legal no tendría ningún asidero, Jorge. Doctor Herrera, ¿el Consejo de Estado puede hacer algo desde lo jurídico para frenar este abierto desacato a su decisión? Claro, Diana, hay un elemento fundamental. Digamos que nuestra Constitución siempre parte de la base de los presupuestos mínimos democráticos e institucionales. Y el presupuesto mínimo democrático es que un presidente de la República, como todo funcionario, pero más quien encumbra la institucionalidad, debe estar obligado a cumplir o acatar las sentencias. En caso de que una sentencia de tutela no sea acatada, el decreto de tutela señala la posibilidad de abrir un incidente de desacato. Recordemos que en el caso del presidente Petro, el mismo Consejo de Estado tiene abierto desacato para otra acción de tutela y podría eventualmente incursionarse en esa figura. Esto no tiene antecedente, seguramente porque antes no había pasado, pero es una herramienta válida para ese efecto y para hacer cumplir las sentencias. Ahora, de lo jurídico pasemos a un escenario político, Cristo. Van a pedir réplica. Obvio, el estatuto de oposición, como bien lo señalaba Hernando, es absolutamente claro. Uno de los elementos fundamentales cuando se impulsó en el Congreso ese estatuto de oposición en el 2018, fruto del acuerdo de paz, era el acceso de la oposición a los medios de comunicación. Si es Consejo de Ministros, obviamente no hay derecho de réplica, pero si es alocución presidencial, y aquí el presidente además se refirió a varios partidos, incluso al presidente del Congreso, vendrá obviamente la solicitud del derecho de réplica. Y ahí hay que decir, Gustavo, frente a esta discusión jurídica, que va a ser muy importante la impugnación que presentó el gobierno, que debe ir a otra sala del Consejo de Estado, aunque el gobierno está planteando que vaya a la plenaria. Y yo creo que en ese fallo de impugnación va a ser clave que haga estas precisiones frente a cierta ambigüedad que hay en el primer fallo para que se puedan tomar decisiones por parte del gobierno nacional hacia el futuro frente a esta clase de alocuciones. Pues mire qué curioso que llegué hoy y me encontré en mi escritorio este libro del Ministerio de Cultura, 70 años de televisión en Colombia. Y pues yo que soy afiebrado de la televisión, que diría que parte de mi educación de juventud vino de la televisión, me puse a echarle muela, ahorita a las 5 de la mañana. Les leo una parte. En Colombia los telenoticieros están saturados de autopromociones del canal al que pertenecen y de anuncios comerciales que dejan poco espacio para la información. Además, las decisiones editoriales están regidas por los intereses de sus dueños o de los grandes anunciantes. En la reciente propuesta del gobierno de reforma a la salud, varias EPS aparecieron como anunciantes y patrocinadoras de telenoticieros. La televisión puede comprar y vender información, mercancías y valores al mejor postor. La función de formar, informar y recrear se refundió en su mercantilización sin límites, como dijo el maestro Guillermo Abadía Morales, Premio Colombiano Ejemplar en Cultura 2008. Si la gente se acostumbra a solo tomar cianuro, lo pedirá. No hay que olvidar, dice el libro, que el espectro electromagnético y el subsuelo siguen siendo bienes públicos. Hernando, ayer el presidente habló de los 4 o 5 ricos dueños de los canales de televisión, hablando
en particular sobre ellos, y me parece que al tocar el tema del presidente y decir que todos los canales son públicos porque todos utilizan el espectro público, pues hay algo de lógica en el asunto, pero el presidente siempre olvida decir que el Estado está cobrando unos dineros que son muy importantes para que los particulares, las empresas, de una manera legal, tengan derecho a usar esos canales. Esa parte el presidente no la menciona, y fíjese, Hernando, que ayer, sobre todo en lo que tiene que ver con el canal Caracol, yo sentí como un tufillo de, también hay otros canales digitales, también hay otras formas de llegar a la gente, y si llegamos al escenario de una renovación de estos derechos para poder usar el espectro público en el futuro, y hay un gobierno que es ajeno o agresivo a ese uso, pues empezamos a pensar también en cómo ir por otro lado, y le queda el espectro al Estado para que monte 3 o 4 canales públicos, Hernando. Claro, Gustavo, el espectro electromagnético, también como técnicamente se denomina radioeléctrico, desde luego, es un bien del Estado. Ojo, del Estado y no de un presidente. Pero más allá de eso, también la Constitución prevé la posibilidad de concesionarlo, de entregarlo para que particulares puedan entonces explotarlo. Y así pasa válidamente desde hace décadas con los canales privados. De hecho, los canales privados existen desde el año 98 y siempre han tenido un tránsito pacífico. En ese sentido, como usted bien señala, por esa concesión o arrendamiento, vamos a decirlo también así, esos concesionarios pagan un valor por la explotación del espectro radioeléctrico. Es decir, no es una explotación gratuita, pero además se someten a una regulación. Y aquí nunca nadie ha dicho que los canales, por ejemplo, de RCN, de Caracol, estén irrumpiendo contra esa regulación. Vienen cumpliendo además un principio fundamental de toda democracia, la posibilidad de informar. Yo ayer vi, evidentemente muy molestos, a Juan Roberto Amalú. Decir, como diciendo, bueno, tenemos todo este especial del Papa, porque es que además era un día muy importante para todos los periodistas, Gustavo. Uno está desde las 3 de la mañana parado, preparando qué decir, qué hacer, a dónde entrevistar, a quién buscar, a quién hacer. Es como si a mí a las 10 de la mañana me ponen una locución y todo el trabajo que he hecho para poder contarle a la gente lo que me corresponde, que esa es la tarea de los otros periodistas, pues resulta que no, que toca por otro lado. Los vi realmente muy incómodos, se les notó. Y bueno, hoy en día hay muchas alternativas, que era lo que decían ellos. Tenemos el DTU, tenemos el YouTube. ¿Sabe que yo hice una cosa? Yo, por ejemplo, antes que tenía, no quiero decir el nombre porque no sé qué otra haya, pero de estas, lo de siempre, ¿no? Que le ponían a uno el televisor y uno tenía que ver lo que programaban. Lo cambié y me quedé con un montón de plataformas. Entonces ahora tengo Netflix, tengo YouTube, tengo el Disney no sé qué, bueno, todas esas. Yo nunca, si no hubiera querido oír la locución, me había quedado con lo digital solamente, y ahí perfectamente estaban transmitiendo noticieros nacionales. Y la locución pues la terminé poniendo por Twitter, porque a mí pues sí me interesa escuchar lo que dice el presidente. Pero sí hay realmente otras alternativas distintas, pero también hay un irrespeto por la producción periodística, sobre todo en un día del tamaño que fue ayer periodístico, donde se murió el Papa más querido de los últimos años, el único Papa latinoamericano, un señor que había venido a Colombia, todo lo demás, y uno quería escuchar y ver todo lo que giraba en torno al Papa. Oiga, Vanessa, también importante anuncio que hizo el presidente ayer. Yo le entendí claramente que no tiene visa para viajar a los Estados Unidos. Sí, mira lo que dijo. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Dijo, yo creo que me quitaron la visa, no puedo ir. No hay cómo confirmarlo, pero esa es la información que tiene el presidente, que dice que le quitaron la visa a Estados Unidos. Como telón de fondo hay dos hechos importantes. El primero, él protagonizó una discusión muy fuerte a comienzos de año con Donald Trump, que por poco acaba con el rompimiento de las relaciones entre ambos países que históricamente son aliados. Ese fue el mensaje del amanecer. Y segundo, Colombia está en el tintero y hay una preocupación muy grande sobre la posible desertificación que recibamos en la lucha contra las drogas. Eso debido al incremento del número de hectáreas en los cultivos ilícitos. Pero eso todavía no ha ocurrido, ¿cierto? Pero además el único antecedente de un escenario donde un presidente no tenga visa
es Ernesto Samper, en plena crisis del proceso 8000, que Estados Unidos le quitó la visa al mandatario, que en ese momento Samper dijo que no necesitaba visa para ir a Chaparral, Tolima, pero eran cosas totalmente distintas, pues, porque en lo del 8000 había una investigación, narcotráfico, etcétera. Acá lo que hay es unas diferencias ideológicas, sin duda, y una relación muy porosa con el presidente de Estados Unidos, pero eso dijo, que no tenía visa. Eso dijo y que ya había conocido, como escuchamos, al Pato Donald. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Yo sé perfectamente que los gobiernos no hacen anuncios sobre ese particular, aunque se trate del presidente de la República. Pero Hernando, de todas maneras, él tiene una posibilidad legal para viajar. Claro, Gustavo, el pasaporte diplomático, que es un documento especial que se le da a los altos dignatarios de todo estado y que les permite desplazarse por el mundo entero y arribar a otros destinos sin necesidad de tener visado. Es más, en el mismo caso que Vanessa señala del expresidente Samper, recordemos que sin visa pudo estar, por ejemplo, en la ONU, que tiene sede en Nueva York, y esto lo hizo con base en ese pasaporte diplomático. En todo caso, no deja de ser, pues sí es cierto, pues un tema importante en lo que hace un presidente latinoamericano, seguramente pues desvisado, como ha pasado en otras circunstancias. Ahora, la visa es un derecho y una prerrogativa de cada estado. Cada estado ve a quién se la concede, a quién no se la renueva o a quién se la quita. ¿Se acordó usted, Diana Saray, de todo el episodio de las deportaciones, del trino en la madrugada, de los aviones con colombianos? Claro, Gustavo, es que escuchando a Vanessa recordé precisamente todo eso que pasó con ese lío tan grande cuando el presidente a las 3 de la mañana, trinando, devolvió el avión, no le permitió el ingreso del avión que traía deportados colombianos de los Estados Unidos, pues exigiendo unas condiciones dignas. En ese momento se dijo que todas las visas de los miembros del alto gobierno quedaban suspendidas por ese problema entre las dos naciones. Desde algunas fuentes, Gustavo, se ha sostenido que esa decisión no se ha levantado, pero como usted dice, es muy difícil porque los gobiernos no dan información sobre cuál es la situación de visado de ningún miembro, sin importar su cargo. Pero eso que dijo el presidente de que no tenía visa en este momento, pues habrá que hacerle sumo, habrá que preguntarle más a la presidencia de la República, pues qué es lo que está pasando. Sí, en Cancillería, sí, por lo menos por donde yo he preguntado desde esta mañana, no tenían tan claro que eso esté pasando, pues creo que no lo tenían en el radar. Y lo otro es que el ministro de Hacienda y el director de Crédito Público, que no creo que tengan pasaportes diplomáticos, están en Estados Unidos, están en Washington en las reuniones del Fondo Monetario Internacional que comenzaron ayer. Luego hay funcionarios del gobierno que han podido viajar a Estados Unidos sin problema alguno. Por ejemplo, el ministro de Hacienda. De hecho, el mismo presidente Petro dice ayer, cuando habla de que le quitan la visa, supuestamente, o de que él cree que se la quitaron, que su ministro de Hacienda está en Washington en el Fondo Monetario Internacional. Luego, si hay algunos que han viajado, sin lío. Sí, y ese punto es importante, Jorge. Recordemos además dos elementos claves que tampoco nunca se aclararon. Se hablaba por aquel entonces ni más ni menos que un canciller de este gobierno, el ex canciller Leiva, no tenía visa para entrar a los Estados Unidos. Y también se discute específicamente en lo que hace el actual ministro del Interior, que tampoco tendría visa para ingresar a ese importante país. No sé, a mí me parece, Espinosa, porque incluso conozco el caso de exministros. Señor. Me parece que todos los ministros tienen pasaporte diplomático. Sí, yo no sé. No, tienen pasaporte. La posibilidad de tenerlo. Pasaporte oficial. Es que en oficial. Colombia tienen aquí hay una categoría que es como extraña, que no existe prácticamente oficial. en ninguna parte del mundo. Usted o tiene pasaporte ordinario o tiene un pasaporte diplomático. Correcto. En Colombia nos inventamos el pasaporte oficial. Por cierto, a propósito de lo que mencionaba Hernando, por ejemplo, el comisionado de paz, Oti Patiño, no tiene visa a Estados Unidos y cada vez que ha tenido que ir a Nueva York, hoy se presenta el informe Naciones de Unidas. La implementación del acuerdo de paz a Naciones Unidas. El gobierno norteamericano le da un permiso especial para que vaya allá a Nueva York y haga la presentación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Ernesto Samper, Cristo? Hace ya unas semanas, como ¿Tenía más de un visa mes. ya o todavía no tenía No visa? le ha llegado, no ha llegado todavía.